Buenas noches, ¿cómo están mis profes? ¿Cómo espero que hayan pasado el día de hoy muy productivo en cada uno de sus espacios y en cada una de sus responsabilidades? Para darle continuidad a nuestro encuentro de hoy sincrónico relacionado a la materia o la asignatura o módulo de currículo, vamos a darle continuidad con lo que era la teoría curricular, que fue uno de los temas que fue y estuvimos desarrollando en ese momento. Para darle inicio, se habló en las primeras actividades de una definición de lo que era el currículo como tal, y se habló también de unos términos de lo que nos permitieran avanzar en lo que era la calidad educativa, que era uno de los términos que teníamos que manejar, y que hablábamos de la definición del currículo como una herramienta clave que utilizamos nosotros como docentes y que nos iba a permitir establecer los planes de estudio a desarrollar en cada una de las aulas. Pero que a veces el currículo lo tomábamos de una manera como si fuera una camisa de fuerza y resulta que no. El currículo dentro de su estructura organizativa tiene muchos aristas que nos permiten movernos y transformar ese currículo en algo dinámico y que se pueda adaptar de acuerdo a la contextualización y a los espacios en los cuales estamos trabajando. Y que eso nos lo explicaba muy claramente la calidad educativa, donde se enfocaban en dos aspectos esa calidad educativa, en lo que debe ofrecer la institución y qué nos exigía, en ese caso, la sociedad. Y que lo que se hablaba de la exigencia o la demanda que exigía la sociedad era formar estudiantes o futuros ciudadanos óptimos de acuerdo a sus necesidades y a su entorno. Y de ahí se nacía lo que era el proceso de aprendizaje. Mientras que la institución debía ofrecer docentes capacitados. Y yo hablaba de un término que se llamaba profesiografía, que no es el docente profesional, sino es aquel que tiene vocación hacia el servicio con sentido de pertenencia y pertinencia, y que eso iba a permitir que ese docente con vocación desarrollara contenidos pertinentes y pudiera tener una facilidad a la hora de adaptarlo a los diferentes términos. Entonces, de acuerdo a eso que vimos de sus referentes sobre la calidad de la educación, vimos que también la institución debería ofrecer una estructura idónea y acceso viable a los diferentes recursos, tanto humanos, tecnológicos, de enseñanza. Y ahí era cuando surgía lo que exigía la sociedad y lo que debíamos ofrecer, y ahí nace enseñanza y aprendizaje. Y que esos parámetros estaban preestablecidos dentro de lo que era las leyes de educación, la constitución y cada uno de ellos. Esos parámetros que se enfocaban directamente hacia el currículo estaban enfocadas dentro de las políticas educativas de cada país y dentro del proyecto educativo nacional, pero que ese currículo era un currículo estándar para todo el país, pero que de acuerdo a cuando llegaba a nuestras manos, nosotros teníamos unos principios que nos permitía adaptarlo de acuerdo a la realidad contextual en la cual estaba emergiendo. Otro de los aspectos que hablábamos era que el currículo delineaba y orientaba la formación de los estudiantes y que eso se fundamentaba a través de fuentes o factores o basamentos, que era muy importante, que es muy importante y relevante que todos nosotros como educadores y como rectores manejáramos cuáles son los fundamentos o cuáles son las bases o fuentes que van a orientar el desarrollo de ese currículo. ¿Por qué? Porque allí iba a encontrar aspectos conceptuales como que era la epistemología, la pedagogía y otros aspectos o basamentos que vamos a ver más adelante. Esos basamentos iban a permitir sistematizar de alguna manera la aplicabilidad de esa herramienta que era el currículo. Una vez que ese currículo conocíamos los basamentos, llegaba a la institución, pero dentro de la institución, nosotros como docentes, en el momento que lo aplicamos, deberíamos reconocer cuál era la misión de la institución educativa dentro de la sociedad y cuál es la visión de esa institución. Claramente la misión está preestablecida porque es un compromiso hacia la ciudadanía, donde nosotros vamos a planificar, autogestionar de acuerdo al capital intelectual para tomar decisiones adecuadas ante situaciones pertinentes. Y esto ya está preestablecido.
Pero otro de los aspectos que teníamos que tener claro era que en la institución debería existir una visión clara que estuviera enfocada hacia la calidad instruccional y que esa calidad instruccional nos permitiera, ¿sí? Evidenciar y fortalecer el desempeño o desarrollo, la aplicabilidad de ese currículo, pero que eso dependía de nosotros como docentes. Dentro de la calidad instruccional, pues teníamos que estar claro que debíamos sacar valores, tácticas, estrategias metodológicas, fortaleciendo esos valores para como ser una manera de emancipar la educación y permitir la participación y la interacción de toda la comunidad. Y eso nos iba a permitir la innovación curricular. Eso fue uno de los aspectos que vimos. De ahí, una vez que nació esos aspectos, teníamos que enfocarnos en la teoría curricular. Y la teoría curricular me permitía evidenciar otros aspectos que deberíamos estar señalando, que uno, lo que usted ven en la parte central que dice diseño curricular, si lo ven en el círculo. Y ese diseño curricular es el que llega a nuestras manos, pero que a veces desconocíamos que dentro del diseño curricular habían aspectos que son estáticos o como se denomina currículo estático y había otros aspectos que son dinámicos que están dentro del currículo y que lo denominamos también currículo dinámico. Pero ese diseño curricular, si ustedes visualizan a mano derecha, iba a ver que es permeable a las influencias del contexto. ¿Qué quiere decir que es permeable? Que nosotros podemos ajustar ese currículo, ese diseño curricular de acuerdo a las necesidades contextuales en las cuales estamos y que también dependía a los beneficios que tuviéramos o tenga la institución o la infraestructura y la viabilidad del recurso humano con el cual existíamos. Por eso hablábamos que era permeable, ¿ok? Pero que ese diseño curricular tendría que estar adaptado a la construcción ideológica, ¿verdad? Y al aparato ideológico del Estado. Y que cada diseño curricular no podía ser el mismo para el mismo sistema educativo, para los diferentes niveles. Cada nivel tiene su diseño curricular, el de educación inicial, el de educación básica, el de educación universitaria, y eso era de acuerdo a un diagnóstico previo que se había ejecutado para hacer ese diseño. Ese sistema educativo, tenemos que estar que dentro del diseño curricular aparecen aspectos como elementos que fundamentan basamentos teóricos que me van a orientar a cómo ejecutarlo. Ejemplo, si yo manejo el diseño curricular de educación preescolar o inicial, ahí va a encontrar herramientas teóricas desde el punto de vista epistemológico, filosófico, desde el punto de vista pedagógico, antropológico y tecnológico, sociológico, que iban a orientar al docente que lo conoce a cómo planificar y llevar ese diseño curricular y a enfocarlo dentro de nuestra herramienta que es la planificación. Pero si nosotros como docentes conocemos esos fundamentos que van a orientar, no sabemos cómo tratar a un niño en edad preescolar, a un niño en educación primaria, de la educación básica o en educación secundaria, recordando aspectos que la evolución del ser humano se enfoca entre la niña, la pubertad, la adolescencia y a nivel adulto, y que algunos teóricos hablan de que la adultez comienza a los 15 años. Entonces, yo no puedo tratar un niño de educación diversificada igual como trato un niño de educación preescolar. Entonces, curricular tiene su fundamento y se adapta al sistema educativo y al nivel educativo que estemos trabajando. Y van a encontrar herramientas que me van a permitir de alguna manera sistematizar ese accionar educativo que vamos a conllevar a través de una herramienta que es la planificación. Pero si nosotros como docentes lo desconocemos, es allí cuando de alguna manera al planificar nuestro currículo dinámico, que son las estrategias, las metodologías, la actividad y los recursos, lo íbamos a adaptar de repente a niños. Si yo trabajo en educación diversificada y lo llevo a un nivel de preescolar, el niño no se iba a, el estudiante no se va a sentir cómodo. O es cuando viceversa, estoy trabajando a nivel preescolar y aplico estrategias, metodologías, actividades que son más adaptadas a los niños de educación primaria.
cada llevar a una madurez a medida que va escalando ese proceso de crecimiento. Tenemos que estar claro la importancia que tiene la teoría curricular dentro de cada diseño y que debemos estar claros que ese diseño está bien establecido y que existen unos elementos básicos y relevantes que me van a permitir de alguna manera visualizar en realidad que el currículo no es una camisa de fuerza, es una camisa abierta, que usted es un proceso abierto en el cual usted puede llegar a innovar, sino que nosotros, como sabemos, nos lleva a evidenciar que en algún momento ese diseño curricular sí fue una camisa de fuerza y eso lo van a evidenciar cuando veamos la evolución de la conceptualización del currículo. Entonces, tenemos que estar claros que el diseño curricular tiene varios elementos y que no solamente se enfocan en el currículo estático, en el currículo dinámico. Y si usted observa en el currículo estático, se enfocan son los objetivos y contenidos. Que hoy en día difiero, esa es mi manera de visualizar, que los contenidos se van cambiando, el objetivo persiste, pero hay muchos contenidos y esto se lleva es por qué esa evolución del contenido, por la sencilla razón de la evolución tanto en el aspecto social, político, económico que estamos llevando tan vertiginosamente y que ha entrado muchas herramientas tecnológicas que nos vislumbran un espacio o un conocimiento global e innovador y que van surgiendo nuevas temáticas que pueden estar dentro de ello. Y el currículo dinámico es porque nosotros como docentes, de acuerdo a la explicación ya desarrollada, podemos fijar estrategias, metodologías, actividades y recursos que estén idóneas y adaptadas a la realidad contextual que está trabajando el docente. Y no esté pasando como todavía pasaba en los años, en el siglo pasado, en los años 70 y 80 todavía, que el docente agarraba el diseño curricular y lo que hacía era copiar las mismas estrategias sugeridas, las mismas metodologías y actividades y utilizaba los mismos recursos. Cuando hoy en día está abierto un principio de flexibilidad y proactividad. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, mi profe. ¿Con quién hablo? Julián Vargas, un gusto, doctor Cárdenas. ¿Cómo está Julián? ¿Cómo Muy me le bien, va? eh, agradecido pues por la orientación porque sí hacía falta un poco este direccionamiento para hacer nuestra labor académica. Dentro de lo generalizado que usted nos ha dado, encuentro unas semejanzas de acuerdo a lo que yo había visto, de lo que había incorporado en el diseño de mi mapa conceptual. Con respecto mucho a lo Ajá. que creo que su merced se refiere al currículo estático, como lo decía en la lectura, que es como un currículo oculto, el cual, no sé, yo lo veo de esta forma, perfila el comportamiento académico del estudiante, ¿no? Tal vez lo podríamos eh, asociar como los currículos de las universidades que están bajo la enseñanza jesuita que tiene una especie de perfilamiento en donde Ajá. hay unas condiciones, una misión y una visión que está direccionada a egresar estudiantes que tengan los lineamientos ideológicos basados en un currículo que pues es como usted bien lo menciona, que es el currículo estático. Creo que lo entiendo de esa manera. Claro, eso está muy claro, Julián. Hay un currículo estático que está preestablecido y como usted me está hablando a nivel universitario, sí, ahí existe estático por cuanto ellos tienen sus principios y por ser jesuita, ¿sí? Lo que usted me explica, jesuita, esa situación es que ellos tienen unos principios ya preestablecidos y cada universidad e instituto tiene su manera de desarrollar, ¿sí? Y orientar al docente de cómo va a desarrollar esa actividad y esa planificación y cómo debemos llegar y cómo debemos formar en valores y otros aspectos a nuestros estudiantes cuando egresan de una universidad. ¿Ok? Pero existe un currículo dinámico que es cómo llegar a través de ese objetivo, ese contenido, cómo le llego al estudiante y ahí es cuando se transforma en dinámico. ¿Por qué? Porque usted como docente debe, ¿sí?
innovar en el momento de aplicar una estrategia, una metodología o una actividad y recursos que estén a disponibilidad. Y esa planificación no se debe remitir solamente al diseño o a lo que sugiere el diseño, sino yo debo de adaptarlo de acuerdo a esa realidad en la cual estamos viviendo contextualmente, de acuerdo a esos principios preestablecidos dentro del tipo de universidad en el cual está egresando. Siga, Julián. Claro. Me parece Sí, muy oportuno. complementando un poco también este tema del currículo que me parece muy interesante en el sentido que no se podría atribuir unas características fijas a los modelos, ¿no? Como usted lo menciona, creo que este currículo que ya no es estático, sino que es más de manera operacional, busca más como un resultado como de aplicabilidad y una utilidad para que se desarrollen unos objetivos y es un poquito más práctico, ¿no? Cuando se tiene la oportunidad de tomar desde un diseño curricular previo a trabajar, digamos, un diseño curricular que esté a la actualidad y a la Ajá. vanguardia y a las necesidades y los beneficios que le puede dar a un estudiante digámoslo, de una diferente edad, permitiría que a su vez estos resultados de aplicabilidad se puedan tener en cuenta bajo el objetivo, ¿no? Que se pueda diseñar algo que sea más práctico, que no Claro. sea tan estático y que le dé la libertad tanto al profesor como al estudiante de buscar esos recursos necesarios para poder tener los lineamientos que si lo llevamos un poquito más amplio a las políticas institucionales educativas nacionales, permita que se convierta en el gran ciudadano, en el gran académico y pues y en todo este entorno que pues necesita el individuo para convertirse en un ciudadano que aporte a todo su eje, digamos, social. Muy bien, mi profe. Muy buena. Profe Julián, es muy oportuno porque ahorita dentro de las láminas hay algo que se va a hablar sobre los tipos de currículo. Y ahí van a visualizar que cuando nosotros planificamos, ¿sí? No utilizamos solamente el currículo documental o el currículo cerrado, que es el diseño como tal, sino que nosotros aplicamos otros tipos de currículo en la cual ustedes van a ver y van a decir, oye, yo lo aplicaba, pero no estaba claro que estaba aplicando esos tipos de currículo. Porque a veces creemos que el currículo documental, que es lo que nos orienta, o el currículo cerrado, que ya está establecido cuáles son los objetivos, contenidos, estrategias, no aplicamos otro tipo de currículos. Sí, dentro de una planificación podemos aplicar hasta 4 tipos de currículos, hasta el currículo nulo, y en la cual vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Bien, mi profes. Esto que acabamos de hablar nos permite evidenciar que hay una evolución de la definición de currículo y en la cual yo les voy a demostrar la evolución que ha tenido en los diferentes años. Claramente, no quiero decir que anteriormente o el currículo que se vio hace 10, 20 años, 30 años cuando estudiábamos, para algunos, no fue efectivo. Claro que sí fue efectivo, porque si no, no nos explicáramos cómo estamos en este proceso de crecimiento y de formación y cómo ustedes llegaron a ser profesionales y profesiográficos, porque si ustedes están en un proceso de crecimiento profesional, como lo están haciendo a través de este doctorado, y lo hacen con la sencilla razón de crecer y formar ciudadanos responsables y sienten esa vocación hacia esto, es demostrable entonces que lo que nos aplicaron en ese momento sí era efectivo, pero que debido a una evolución social, política, económica, tecnológica y otros tipos de evolución que van surgiendo, va cambiando ese concepto de lo que es el currículo. Y debido a ello yo le traigo unas definiciones, pero no vamos a leer todas esas definiciones, solo nos vamos a dedicar ejemplos. ¿Cómo se definía el currículo en el año 35? ¿Cómo se empezó a definir en el año 66? ¿Y cómo se visualiza en el año 81? Y ahí van a poder ver las diferencias que existen en el momento que se va definiendo el currículo y cómo va emergiendo una revolución
que algunos docentes consideramos que el currículo sigue siendo una camisa de fuerza, una palabra que utilizaban ayer en mi clase. No, era que no era porque fuimos manera, pero que hoy en día, ante la eventualidad y ese el uso de mucha tecnología y el surgimiento de las IA, la inteligencia artificial, nos conllevaba a ver que había otro cambio vertiginoso en la conceptualización. Hoy en día yo lo llevo hasta una comparación hasta el año 2004, pero que ustedes tendrían de alguna manera que buscar y profundizar una nueva conceptualización y que ustedes lo pueden ubicar a través de las redes sociales donde lo pueden visualizar. Entonces, Caldwell y Campbell hablaban en el año 35 que el currículo, ¿sí? Era un conjunto de experiencias que los alumnos llevaban a cabo bajo la orientación de una institución. Nada más hablar de escuela, ¿sí? Entonces, esa era la manera como se visualizaba, no había algo estructurado, sino se iba creando de acuerdo a la experiencia de los estudiantes y el docente se aplicaba más a verlo desde el punto de vista filosófico, que es la realidad que lo debemos ver, y llegar a ese estudiante. Pero ya en el año 66 es el esfuerzo conjunto y planificado, mire la palabra, y planificado de toda institución, destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados de aprendizaje predeterminados. Y ese es el currículo que de repente nuestros padres les fueron aplicados en la escuela primaria, en preescolar, si en ese momento lo existía, que no creo, y en los diferentes niveles de educación en el cual fueron emergiendo. Pero si usted ve la diferencia, hay un salto vertiginoso en 30 años, y sin irnos tan lejos, vamos a la de Stanhouse. De repente muchos de nosotros fuimos formados a través de esta definición de este currículo, y si lo relacionamos, lo vamos a ver, que es un cambio que surgió en los años 80, donde se hablaba de un currículo más dinámico. Imagínense que en esos años 80 nos hablan de un currículo que es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y puede ser trasladado efectivamente a la práctica. Ya ahí surge un momento en que la discusión era más abierta, ¿sí? Y surge ya un crecimiento de esa conceptualización del currículo y surgen palabras como discusión crítica, ¿sí? Que era abierto y que efectivamente esa discusión nos iba a trasladar hacia la efectividad de una manera práctica de aplicar ese contenido o ese concepto que estábamos manejando. Y ahí se transforma en un currículo más dinámico. Imagínate en ese momento que estábamos siendo formados y que en su momento fue muy efectivo, claramente, y muy dado. Pero en el año 87, ¿sí? Se hablaba del currículo, se entendía por, mire dónde surge ya la palabra proyectos, en el año 87. Se entendemos por currículo el proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guía. Ojo, la palabra guía no era copiar, era una guía de acciones adecuadas y útiles para los profesores que tenían la responsabilidad directa de ejecutarlo. Pero muchos docentes no lo vieron como una guía, sino como una oportunidad de tomar contenidos objetivo, que es el estático y que estaba correcto, pero en el momento de llevarlo a estrategias, actividades y utilización de recursos, se apegaban a ese currículo documental que era el que llegaban a nuestras manos. Y hasta ahí el docente tomaba su ejecución, cuando la realidad era transformarlo en algo más dinámico y que consolidó en el año 87 y fue evolucionando hasta ir actualmente a nuestro currículo. Y muchos se resistieron y muchos no resistieron. Entonces yo lo llevo hasta el año 2004 porque yo tengo que dejarle abierto a ustedes qué cambio vertiginoso hay en el 2022, 23, 24, que ustedes pueden buscar un autor como dos futuros autores, como doctores,
esa esencia de qué evolución tiene esa conceptualización, esa definición actualmente. Pero si nos vamos a lo que surgió en el 2004, siglo XXI, van a ver algo muy proporcional a lo que actualmente está. Que ya en el año 2004 se hablaba que el currículo era un producto histórico-social, y es un producto histórico-social. Que algunos me van a decir hoy, profe, pero es que el currículo que se copió en América Latina es la copia de otros currículos. Es verdad, uy, es verdad, pero no era el saber hacer ni el deber ser. Surgió porque algunos lo vieron con mayor comodidad, pero el currículo tenía que ser, en el año 2004, un producto histórico social, y en lo cual nos llevó a hacer una planificación por proyectos, aplicando ese currículo y llevándolo, y pudiéramos sistematizar toda esa experiencia de nuestros alumnos. Bien, y que ese currículo tenía que ser sustentado por un modelo que dependía de los proyectos políticos, sociales en momentos históricos determinados, y que actualmente lo seguimos aplicando, que es el proyecto de la reconstrucción social. Y seguimos hablando de reconstrucción social como modelo. ¿Ok? Entonces, ese proyecto político social de cada país que lo tenía que adaptar a la realidad de su país es de acuerdo al momento histórico en el cual estaban atravesando, que en el año 2004 era ese, el que estaba de repente planificado, pero hay que verlo como lo vemos ahora en el 2004, sin olvidar que siempre el currículo depende del momento ideológico en el cual está atravesando el país, y que siempre el currículo, el diseño curricular va a depender de las políticas educativas y del proyecto educativo que tenga el país. ¿Ok? Y que ese currículo constituye o constituía una síntesis de la cultura acumulada de la sociedad. O sea, ya no se enfocaba solamente en conocimiento ni en valores, sino tenía que ir aún más en las creencias del entorno, primero desde su país hasta las creencias que llegan en su entorno, las costumbres de cada región o cada departamento, en el caso de Colombia, o de cada región o cada estado, en el caso de los países que manejamos la estructura a través de estados, ¿sí? Y aparte de eso, los patrones de conducta que debíamos estar proyectando, y que algunos patrones de conducta están preestablecidos dentro de la Constitución y dentro de los reglamentos internos que manejamos dentro de nuestra institución. ¿Ok? Ya se profundiza con mayor énfasis aspectos como valencias, costumbres, patrones de conducta y otros más que pudieron haber surgido según lo que decía Portuando y Barrios, y que hoy en día pues aspiro el concepto de esto en el 2020-2024, y que los invito a ustedes a profundizar, conlleven a incremento, y más aún que pasamos por un proceso que fue una pandemia en el cual no nos sentíamos preparados, pero sí estuvimos preparados para enfrentarlo de alguna manera. ¿Ok? Como proyecto educativo concretado en el ámbito pedagógico, debía expresar una serie compleja de procesos en el que intervienen diversos factores que se relacionan dialécticamente. ¿Y cuáles son esos factores que se relacionan dialécticamente? Los agentes sociales. Es decir, que ya no era un currículo cerrado dentro de cuatro paredes de una institución, sino que debía abarcar el entorno en el cual, y que hacían vida las fuerzas vivas y las fuerzas productivas que estaban dentro de nuestro entorno. ¿Sí? Cuando visualizamos, son las fuerzas policiales, la policía, los bomberos o fuerzas vivas en ese tiempo. Y las fuerzas productivas, que no podíamos aislar aquellos supermercados, tiendas, los taxistas, los vehículos, todo lo que estaba haciendo vida dentro de nuestro entorno y que nos iba a llegar a configurar a ese ciudadano idóneo. También habla dialécticamente, sí, son los elementos técnicos. Y ustedes saben la evolución tecnológica y la evolución de otras herramientas técnicas que debemos estar incrementando y debemos estar incluyendo. Y que el docente debe estar en una constante formación, y seguimos viendo.
y que esos factores también intervenían. Profesores, hay una triada, ¿sí? Y esa triada es la que había que vincular, que la familia, institución y la sociedad. Y ahí es donde entramos, que no solamente en esos momentos formaba el docente, sino también formaba la portera, el bedel y todos los que hacíamos vida dentro de la institución. Por eso se habla de que esos factores entran agentes sociales, elementos técnicos, profesores, alumnos e instituciones. Y es la dinámica de esa relación en que se fundamenta ese desarrollo. Si ustedes ven desde lo que vimos en 1935, 1960, 1980, hasta llegar al 2004, la evolución de ese concepto o esa definición de currículo ha sido vertiginosa. Y más aún hoy, en el siglo XXI, que debemos incorporar muchas otras acciones y que los invito a profundizar sobre otros teóricos que les lleven a dar esa definición de lo que es el currículo. Lo que me estaba preguntando en este caso, el NUL, era lo que si eso dependía del momento, si era socialista, si era democrático. Profe, cuando ingresa un nuevo ideología política, surge algo que es un proyecto educativo y esa política de ese proyecto educativo se incluye dentro de la aplicabilidad de ese currículo. Y por eso se habla aquí que se enfocaba en momentos históricos determinados y que tiene una función social, claramente, porque hay unas políticas educativas que ya están preestablecidas, pero cuando surge un nuevo gobierno, se enfoca un proyecto educativo. No está incluido dentro de la currícula, pero nos envían direccionamientos o herramientas o aspectos que debemos incluir en nuestra planificación. No es que cambia. Recordemos que ya el currículo está establecido. El currículo viene a cambiar cuando se hace una evaluación curricular y se determina de acuerdo a un diagnóstico la necesidad de cambiarlo. Pero debido a la evolución histórica, social, política, más debido a la evolución tecnológica, los cambios de currículo se dan vertiginosamente, pero para evitar algunas situaciones, el currículo tiene unos principios, entre los principios está preestablecer, ¿sí? Una dinámica que se llama el principio de flexibilidad. Y ese principio de flexibilidad me permite adaptarlo de acuerdo a las políticas. Pero que cuando ustedes vieron una de las láminas, las voy a colocar, ¿sí? Mírenla acá, ¿ok? Se habla que el currículo está establecido por políticas gobierno, hay cambios en esas políticas educativas y hay cambios en el proyecto educativo nacional. Y actualmente este currículo, cuando no lo establece, nosotros tenemos que apegarnos a los proyectos educativos nacionales que están ya preestablecidos como principio de visualización que hace el ministerio de acuerdo a los lineamientos que ejerce el gobierno central y que están también orientados a través de una constitución nacional que me permite dar esa innovar, pero el currículo me sigue aspectos estáticos de objetivos y contenidos y aspectos dinámicos de estrategia y metodología, actividades y recursos que ya están preestablecidos, que son conocimientos, pero debemos reconocer que ese diseño curricular es permeable o es cambiante de acuerdo a la influencia del contexto. ¿Y nosotros dónde lo cambiamos? Cuando estamos ejerciendo esa planificación a través de esas diferentes herramientas. Por eso es que se visualiza en la definición que da Portuando y Barrio, que es un momento, es un proyecto político, que depende del proyecto político en el cual estamos trabajando. ¿Por qué? Porque todo diseño curricular tiene un proceso que se acuerda, se está enfocado dentro del aparato ideológico que se está desarrollando. No quiere decir que cada 4 años que surja un gobierno, cada 8, cada 10, hagamos un cambio de los contenidos o currículos. Por eso les hablaba que una parte es dinámica y la otra parte es estática, pero que tiene influencia muchos aspectos que están en el entorno, como el aparato ideológico y las políticas educativas que están. Cuando usted entra, un nuevo presidente tiene su política educativa conformada por un equipo de trabajo y su proyecto educativo nacional está enfocado a un plan decenal o a un plan de 4 años o 3 años. Y ese plan, sección educativa,
o en cada zona para que adapten dentro del principio de flexibilidad ese currículo. Sin embargo, ¿sí? Surge dentro de los entes rectores, ¿verdad? Que cuando evidencian que ese currículo se ha transformado en una camisa de fuerza, porque lo hemos transformado, y evidencian la necesidad de transformar el currículo, no lo hace porque ellos lo quieren, sino debe hacerse a través de un trabajo mancomunado. Y se evidencia que muchos aspectos que están dentro de ese currículo no se adaptan actualmente a los principios y las políticas que actualmente estamos desarrollando. Y esa transformación curricular no se da en meses, ni en días, ni en horas, sino a veces hasta en años para hacer un cambio. Ejemplo, la transformación curricular que tuvimos aquí en Venezuela, en el año 98-99 surge el currículo básico nacional y era cuando estábamos evaluando por competencia. Le estoy dando un ejemplo en el caso de Venezuela. Y ya en el 2003, ¿sí? Cambia el aparato ideológico y ven y visualizan, ¿sí? Que ese currículo ya no servía y que ellos tenían que surgir un nuevo currículo que se iba a denominar currículo bolivariano. Yo estuve dentro de ese proceso de transformación donde decían que todo era innovador y no. Cuando tú haces una evaluación curricular, usted determina qué herramientas sí sirven y están fortalecidas para tomar el siglo XXI como nos pasó y qué nos sirve para cambiarlo de acuerdo a los nuevos principios y teorías que surgen. Entre eso está dentro de los fundamentos. Entonces, ahí surge el currículo bolivariano, año 2007 para nosotros, a nivel de educación inicial, a nivel de educación primaria y a nivel de educación diversificada, pero se llevó a cabo a través de mesas de trabajo que surgieron en el año 2001, si no me acuerdo, si mal no me acuerdo, 2002, perdón, empezó un proceso de revolución y eso nos llevó a una discusión en el año 2006-2007, donde ya se evidenciaba esos transformaciones. Lo que yo quiero es que ustedes comprendan que para cambiar un currículo no es de la noche a la mañana, es un proceso de trabajo arduo y largo, que sí se puede adaptar a los principios ideológicos que se están manejando a través de los proyectos educativos que se están estableciendo en ese momento. Y construir un currículo, sí hay las herramientas. Por eso, lo que ustedes me están hablando ahorita, de que una transformación curricular, es que el mismo currículo de hoy en día, en cada aspecto, nos permite eso. Y la misma dinámica de planificación también nos permite hacer cambios. ¿Por qué? Porque es cuando hablamos, y vuelvo y lo repito, surge ya el concepto de lo que es el currículo estático y el currículo dinámico. Pues bien, cuando nosotros estamos planificando, resulta que a veces creemos que aplicamos solamente el currículo que nos dan, la estructura que nos dan, y no es así. Existen varios tipos de currículo que nosotros actualmente estamos aplicando dentro de nuestra planificación. No quiere decir que siempre aplicamos un solo currículo, no. En realidad estamos aplicando varios a la vez. El primero, por lo menos hay una, un pensador o un teórico, como es el caso de Posner, me habla de 4 tipos de currículos que nosotros aplicamos. Y esos 4 currículos que aplicamos es lo que fundamenta el actual. Existen otras clasificaciones como el que da Díaz Barriga, como el que da Sacristán y otros tantos Ya, mi amor. pensadores que hablan sobre diferentes tipos de Amor, currículos, no puede pero ser que a tantas la hora cosas de a la vez. visualizarlo se vinculan o se relacionan unos con otros. ¿Qué no Uno de los estoy primeros haciendo yo? currículos que emergen es el currículo oficial. ¿Cuál es ese currículo oficial? Es el que tenemos en nuestra mano. Es el que nos permite cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos, cuáles son las estructuras, cuáles son los fundamentos, cuál que nos va a orientar y que vamos a formar de ese futuro estudiante al egresar de un nivel educativo. ¿Ok? Ese es el que nos va a orientar, pero no es el que vamos a copiar. Y ahí están los objetivos, los contenidos, las estrategias, las actividades, todo, pero siempre sabiendo que hay uno estático y uno dinámico. ¿Dónde surge
ese currículo dinámico en el tipo de currículo que se llama el currículo real vivido u operacional, que no es más un currículo práctico, que es el que se aplica en el momento que usted va a planificar, laborar. Estoy usando el currículo documental y me dice tal es el objetivo y tal es el contenido, pero debo adaptarlo a la realidad, a lo que se está viviendo y aplicarlo de una manera operacional desde el punto de vista del contexto. Eso es lo que deben hacer ustedes como docentes, sin obviar el conocimiento de manera globalizado que se utiliza y que está en el documento. Pero cuando ustedes planifican, también surge otro currículo, que es el que están utilizando, que es el currículo oculto. ¿Y qué es el currículo oculto? Lo que denominamos normas, las mismas normas institucionales y los valores que ustedes pretenden fortalecer a través de su planificación de esa actividad y que ustedes tienen dentro de su institución, sea a nivel universitario, sea una institución de educación primaria, secundaria o inicial, tienen unas normas preestablecidas de cómo es el comportamiento para de una vez formar a ese futuro ciudadano, de que existen normas y que nos va a conllevar a tener una vida de calidad dentro de nuestro entorno y que debo planificarlo en el momento que estoy fijando mi estrategia, mi actividad y mi dinámica. Ustedes lo hacían y lo siguen haciendo. Y también habla por currículo nulo. Y ese currículo nulo es el que no está presente ni en la constituye una necesidad o una demanda de la sociedad o del estudiante, que es en el momento cuando ustedes están conversando con sus estudiantes y están desarrollando un contenido, surge una temática, pero que se vincula de alguna manera con el real vivido y que es necesario incluirlo dentro de ese momento porque surge la necesidad de ese entorno y de la necesidad social porque el niño o el estudiante o el adulto o el adolescente oye en su entorno esa situación, como cuando ocurrió la situación del COVID. Todos hablaban en su casa y cuando llegó el niño, que es una pandemia, que es una endemia, y todos tuvimos que incluir dentro de la norma, aunque en el currículo documental ya existía. Entonces, Portner nos ubica muy claramente que cuando planificamos, utilizamos el currículo documental. Cuando planificamos, utilizamos también en ese mismo momento que planificamos el real vivido u operacional. Aplicamos dentro de esa estrategia, de esa actividad del real, el oculto, y también nos surgen algunas temáticas por el principio de flexibilidad de la planificación, el currículo nulo. Que establece Díaz Barriga y Jiménez Sacristán, tiene la misma relación, sino que él utiliza otros términos. Díaz Barriga y Jiménez hablan del currículo cerrado. ¿Qué es el currículo cerrado? El que está previamente ya establecido, dinámicas, estrategias, objetivos, contenidos, que si usted lo vincula con el de Portner es el mismo currículo oficial, sino que lo define de otra manera y enfoca que ese currículo se transforma en una persona que recibe información y el profesor es el que transmite y el aprendizaje es memorístico, pero como eso cae, ese currículo sigue dentro de nuestro proceso, pero cuando yo planifico, surge también el currículo abierto. ¿Y quién es ese currículo abierto? ¿Quién lo elabora? El mismo docente, que es el que aplica. ¿Por qué? Porque en ese momento el profesor es un ser reflexivo y crítico y proactivo y debe mantener y fortalecer esa creatividad. Ese currículo abierto yo lo vinculo con el de Portner, con el real vivido, que es nada más que el práctico. Y surge también un currículo flexible que me permite entender, ¿sí?, particularidades de un nivel de educación y desarrolla la motivación, las expectativas de cada uno y los intereses de nuestros estudiantes.
ese currículo flexible no es más que las normas o el currículo oculto del que habla Posner. Y está el currículo inclusivo, que lo vinculo con el nulo, que no está presente, y que en este caso Díaz y Jiménez me hablan que el currículo inclusivo es el que se enfoca en las necesidades de los estudiantes y la sociedad. Y eso es lo que me hablaba el currículo nulo, que es un conjunto de contenidos, aprendizaje y habilidades que no están presentes dentro del currículo diseñado, pero que constituyen una demanda o una necesidad de la sociedad. Entonces, si ustedes ven las diferentes clasificaciones o tipos de currículo, existe una vinculación, sino que cada uno de los teóricos le anexan algo adicional y que nosotros como docentes o como gerente de una institución visualizamos que a la hora de planificar nuestro accionar diario se aplican todos los currículos en algún momento y se aplica a través de estrategias, de actividades, en el uso de recursos y que debemos vivenciarlo. Es decir, que se transformó en un currículo dinámico. Y esto me hace evidenciar que no es un currículo de fuerza, sino que nosotros tenemos que estar claros qué es dinámico y qué es estático y que el contenido es el que me enfoca y el objetivo que pretendo lograr me enfoca de manera global y generar el conocimiento que debe tener el estudiante, pero que está de acuerdo a mi responsabilidad y mi funcionalidad como ser proactivo, creativo, que llevarlo a la realidad. Lo que yo quería dejar claro hoy, Sandy, es que los diferentes tipos de currículos no es que nosotros aplicamos un solo currículo cuando planificamos. Utilizamos el documental o el cerrado, como lo hablan los autores, pero cuando yo estoy planificando, interviene el dinámico que me va a permitir llevarlo a un currículo real, vivido, operacional, de acuerdo a la estrategia que estoy colocando, ¿sí? Y el oculto que me permite fortalecer las normas a través de la actividad que estoy planificando y que se va a desarrollar y que me va a ayudar a fortalecer de repente esos valores del estudiante, a ser respetuoso, tolerante y otros aspectos. Y que el currículo nulo es cuando surge una estudiante a visualizar esa temática de acuerdo a lo que está aconteciendo en el momento. ¿Ok? Claudia, sí, ¿quieres participar o alguien más? Gracias, doctor. Okay, muy amable. Muy buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Cristian López, profe. Cristian, cuénteme. Bueno, yo sé que llego un poquito tarde porque se me olvidó que la hora colombiana es una hora antes que la hora de Venezuela, pero aquí estamos cumpliendo. Ok. Corriendo el trabajo. Pero, profe, usted tiene razón en algo. Los profes aplicamos todos los tipos de currículos. Nos toca aplicar el currículo oficial porque es un estándar nacional. Los ministerios de educación los establecen y nos gusten o no, tenemos que aplicarlo. Y los otros, por ejemplo, el oculto, son muchas de las cosas que nosotros hacemos en clase que oficialmente no deberíamos hacer, pero que nos toca. Por ejemplo, en el video yo grabé y coloqué, por ejemplo, el ejemplo de, no, hace años se nos presentó una situación de un estudiante. Nos fue a representar en Bogotá en un concurso de ciencias. Imagínense, no tenía para los zapatos. O sea, el muchacho no tenía zapatos, muchacho de escasos recursos. ¿Y qué nos tocó a los profes de ciencias? A hacer actividades para comprar los zapatos y darle un dinero extra. Es algo que no ve el Estado, pero que para el muchacho representó una acción significativa porque él dice, voy en nombre del colegio, los profes lo saben y se pusieron la 10, como decimos aquí en la costa colombiana, para poder representarlo, porque sabía que iban a representar y que tenía que ir bien presentadito. Son cosas del currículo oculto que de pronto no lo vemos o no lo ve la sociedad, pero que constantemente lo vimos en situaciones que son prácticamente cotidianas. Y bueno, profe, con respecto a los autores que usted menciona, que es Díaz Barriga, que es bastante conocido por nosotros, pues claro, aunque él lo denomina cerrado, prácticamente es la cuestión, es lo mismo que el oficial. Entonces todo depende, profe, del contexto que nosotros manejemos de las situaciones y así es como uno va a comunicar, va uno intercalando los currículos, pero sin desconocer que existe algo oficial, que eso es de acuerdo a las normativas estatales y que no podemos dejar de cumplirlo. Así es. Entonces, profe, ya estamos más claros. Dígame, profe. Sí, bueno, pues yo quiero como decir dos cosas importantes. Una pues tiene que ver con el currículo nulo. Ajá, mi profe.
a partir de lo que se ¿Cuál es vivió. el nombre suyo, profe? Emily Disculpe Torres. porque aparece con X. Emily Ajá. Torres. Sí, es que yo no sé qué pasó, No, pero tranquilo. tenía mi Emily. nombre. Tenía mi Emily, ¿no? nombre. Sí, señor. Y no Ok. sé por qué, ni siquiera, esta es la hora que no encuentro dónde está la cámara, dónde está el profesor, no lo encuentro, pero igual escucho. Ah, Eh, bueno, mi profe. Cuénteme. bueno, por un lado, con respecto al currículo nulo, pues este año sucedió algo que pues considero que hace parte precisamente de este currículo y tiene que ver con el hecho de que a nosotros nos modificaron un poco el tema de nuestras horas en las que debemos estar como tal en clase con los estudiantes, nuestras 6 horas, los docentes, pero aparte de eso nos incluyeron, porque antes no se incluía el tiempo del descanso dentro de esas 6 horas, sino que era parte. Entonces, Ajá. pero ese, digamos, como todo ese cambio, pues también tuvo ahí su cuestión porque hablaban del descanso de los estudiantes. Entonces el descanso lo llaman ahora un descanso pedagógico, que pues esto no estaba contemplado y pues aquí se ha generado muchos debates porque esto quedó como muy abierto, como muy a la consideración de cada rector aquí en las instituciones. Entonces, ese descanso pedagógico, pues en muchos lugares se ha entendido, en muchas instituciones se ha entendido como que los profes tenemos que estar haciéndoles como muchas actividades durante el descanso a los estudiantes. Y pues yo considero que eso hace parte pues de ese currículo nulo que nosotros no teníamos contemplado de esa manera. Realmente pues uno considera que un descanso, pues es un estudiante que descansa de sus horas, eh, digamos, en el aula, pero Ajá. entonces nos llevaron a hacer ese currículo en donde hay una planeación de ciertas actividades que se les debe, pues, orientar a los estudiantes, ¿sí? Entonces, pues para nosotros se nos convirtió en un currículo nulo porque pues definitivamente no está contemplado en ningún lado de nuestra institución en cuanto a documentación o API, ¿sí? Entonces, Ajá. pues, por ese lado, pues digamos que eso ha sido una transformación en nuestras instituciones, ¿sí? Pues hablo sobre Claro. todo de aquí de nosotros. Pues Entonces, sí, Emily. Eso forma parte de lo que hablábamos anteriormente. El currículo no fue se transformó, sino dentro de las políticas educativas, dentro del proyecto educativo, surgió esa hora que se llama de descanso y que debemos vislumbrar y visualizar cuál es la realidad o la razón hacia dónde va ese principio de lo que denominan descanso y qué es lo que se busca. Y es como cuando miramos en el currículo cuál es el perfil que estamos formando. En este accionar tenemos que buscar qué es lo que se quiere lograr a través de esa hora de descanso. ¿Será que el estudiante tenga un momento de recreación, pero que sea fundamentada o que logre un aprendizaje? ¿O será una hora de descanso de qué manera? Entonces, ahí es cuando debemos cada docente o cada directivo profundizar y evaluar y evidenciar a través del escrito que nos haya llegado de referente a esa temática, es qué se está buscando con ello, para que de alguna manera la creatividad y la proactividad de nosotros como docentes nos lleve a crear acciones que en verdad permitan fortalecer lo que quiere ese principio de descanso. ¿Ok? exacto. Sí, Sí, Emily, sí, pero así que quedó es. muy abierto porque está dejando que todo el mundo cree, pero no es la manera. La manera es que nosotros tengamos esa herramienta que me permita ver qué es lo que estoy buscando y que me permita ser un docente creativo o proactivo, una institución creativa que crea acciones que conlleven a ello. Julián, dígame. Sí. Sí, señor. También algo importante de mencionar es la malla curricular, ¿no? Que pues nos hace también tener un modelo específico de lo que se necesita en cuanto a competencias, deberes y pues eh, se me fue la palabra, prácticas, ¿no? Ajá. Competencias.
Entonces, digamos, lo que podemos no solamente evidenciar, como lo decía la compañera en un descanso, cómo puede modificarse un cierto tipo de parámetro en cuanto al currículo, se podría también mencionar que dentro del aula hay una serie de situaciones que se contemplan y que no se contemplan, y que la malla curricular en algún momento no está preparada para ese tipo de situaciones porque hay distintos mundos en cada uno de esos estudiantes y también se pueden generar preguntas que tal vez aceleran, digamos, la malla, como lo que sucedió ahorita cuando yo le estaba mencionando algún tema donde usted ya lo tenía planeado más adelante mencionar y que pues por alguna necesidad se necesitó adelantar porque pues la necesidad de la pregunta lo sugería, ¿no? Eso Así es. pasa muy diariamente pues en el aula cuando digamos está toda la atención captada y cuando estos estudiantes tienen ese compromiso activo de preguntar y a su vez pues digamos se puede ocupar en lo siguiente, en que al mismo tiempo se puede presentar un currículo oficial, uno real, uno práctico, uno oculto y uno nulo dentro de un solo contexto, ¿sí? Así es. Entonces lo que podemos evidenciar en este tipo de casos es que es importante contemplar las bases primordiales que pues se puede tomar desde lo político y lo que se puede generar dentro de los contextos que pues son inciertos, ya que pues está involucrándose no solamente lo que nosotros pensamos como profesores, docentes, sino también lo que ha influenciado a los estudiantes que vienen con unos parámetros de tecnología, con una cantidad de información puesta sobre su celular y con una serie de relaciones sociales que ellos establecen dentro del el aula de clase. Así que pues pienso yo que el currículo es muy cambiante y que pues de esa manera pues digamos a partir de lo que sucedió con la pandemia se está comenzando a establecer una serie de elementos que sí están dando resultados, otros que no y que se han ido fortaleciendo durante los últimos 3, 4 años. Así es, Julián. Para darle respuesta, le doy luego la palabra a Claudia y por último a Paternina. Ok, ¿qué pasa, Julián? Usted también volvió y se me adelantó y que me parece muy bueno, porque es oportuno hablar que la malla curricular, cuando se establece dentro de un diseño curricular, está ya preestablecida es para cumplir un rol y cumplir con una funcionalidad de diagramar ese perfil que queremos egresar. ¿Ok? Cuando en la próxima clase, en la última, yo les voy a hablar de cómo se vincula la malla curricular con cada uno de los perfiles y que tiene una razón de ser cada esa asignatura, cursos o módulos que se están desarrollando. Pero de dónde va a determinarse si esa malla curricular o esa asignatura va a perfilar o se va a cumplir con el fortalecimiento de ese perfil de ese futuro egresado cuando usted planifica su estrategia. Y cuando usted planifica su estrategia, vincula todos los tipos de currículos y puede fortalecer algunos valores, pero en ese accionar y que me va a llevar de alguna manera a evidenciar ese perfil, si lo que yo estoy fortaleciendo es un conocimiento básico o general o es un conocimiento específico hacia lo que se quiere formar. ¿Ok? Sin embargo, hay una diagramación sobre esa situación que usted me está hablando y ahí lo vamos a evidenciar porque hay muchas cosas que de repente desconocemos y estamos en la parte que vislumbra cada una de esas dudas y que nos va a permitir de alguna manera crecer, como yo lo estoy haciendo en este momento. Claudia. Sí, buenas noches, doctor. Pues pensaba en eso, pensaba en que, bueno, muchas veces hacemos cosas respecto al currículo oculto y al currículo nulo. Por ejemplo, en el aula, que los pupitres siempre están dispuestos mirando al frente. Y que los chicos siempre o aprenden es que la autoridad reside en el frente y digamos que esa es una recepción individual, pasiva, pero son cosas que a veces son contrarias con nuestro discurso, ¿sí? Claro. En cuanto a la evaluación, y ahorita que estamos en evaluaciones finales, en planes de mejoramiento, ¿sí? Muchas veces, aunque las mallas curriculares, aunque
digamos que, bueno, los lineamientos nacionales dicen otra cosa, cuando vamos a evaluar solo se califica si la respuesta final es correcta o no. Y les enseñamos que hay, o sea, que el error hay que evitarse a toda costa, pero a veces a través del error también aprendemos. Entonces hay muchas cosas que son como muy ambiguas. Sí, también las cosas de género, porque a veces, bueno, digamos que solo dejamos hablar a los niños o a las niñas y bueno, esas son cosas, digamos que permanecen ahí ocultas y que son, a veces se da como más, más peso a la voz masculina, como a la autoridad, como también se premia el silencio y la obediencia en cuanto a las reglas institucionales y todo eso, se premia más en el momento de evaluar al niño que se calla o el que está en todo momento en silencio, pero los chicos que son los que más molestan, los que son supremamente inteligentes y a veces pierden los que son canzones y los que no dicen nada, pero son juiciosos, pasan y entonces a veces todo ese tipo de cosas hacen parte de lo del currículo oculto que pienso que van en contravía de muchas de las cosas que hacemos nosotros. Y respecto al currículo nulo, pienso en este momento, pensando en todo lo de los planes de mejoramiento y lo que los chicos están haciendo al final para pasar el año, es que, por ejemplo, nosotros no les enseñamos acerca de la ética al utilizar un celular, al utilizar las herramientas, porque hoy en día pues todos nos quejamos de que se copian, de que ni siquiera lee lo que copian, pero pues no hay tampoco, o sea, digamos que eh, la adaptación tecnológica pasa a ser algo secundario, pero sí falta como eso. También en cuanto a la gestión emocional, nosotros resultamos siendo muchas cosas como profes, pero hoy en día los chicos tienen muchos conflictos y hay cosas que no son las asignaturas obligatorias, pero que requieren de gestión emocional, de resolución de conflictos, de esos sentimientos, de esas habilidades que son importantes, pues que las académicas son muy importantes, pero que hay momentos en que tú tienes que parar una clase para, pues para ayudar a hacer una gestión emocional sobre una situación, para resolver un conflicto y todo ese tipo de cosas, pues a veces no se ven, pero están ahí presentes. Y, y esa era mi opinión. Gracias. Bueno, profe. Claudia, pues usted hizo una definición, una descripción muy clara de lo que es el currículo nulo y el currículo oculto, y que usted lo aplica y cada uno de nosotros lo aplicamos en nuestros procesos de formación. Y voy a traer algo a cotación porque me llamó mucho la atención de la posición en que se colocan las mesas y los pupitres. Sí, yo entiendo que a veces es como muy cerrado o como le dijera yo, como una camisa de fuerza, pero eso tiene una explicación lógica que algunos teóricos lo dicen. ¿Por qué se coloca de esa manera? Bueno, hay espacios que son muy sísmicos, ¿sí? Y entre uno de los principios de la parte sísmica es que los pupitres o las mesas deben estar colocadas de manera en columna, ¿sí? Uno tras otro, para que en caso de un evento natural de esa índole, de un terremoto, eso es un concepto que usan, ¿no? Los niños al colocarse debajo de las mesas y caer un techo, se pueda sostener de una manera de horizontalidad y que los niños que estén debajo de esa mesa no caiga al techo completo, sino cae sobre ellos. Y eso tuvimos aquí una experiencia en una institución de 2 niveles que pasó, eso fue hace años, no recuerdo ahorita el año, y eso fue en Cariaco y se demostró que la posición de muchos pupitres de esa manera, que gracias a Dios fue de noche, pero cuando al día siguiente visualizaron cómo quedó la estructura de la institución, quedó el techo sobre los pupitres y los pupitres quedaron todos en su posición, donde que si algún en ese momento se hubiese dado ese evento natural de noche, de día, los niños o los estudiantes, la gran mayoría se hubiesen salvado. Gracias a Dios eso ocurrió de noche, pero eso ha quedado y busquen por ahí. Si quieren ustedes buscan el temblor en Cariaco, Venezuela, y van a ver ese liceo cómo quedó y ustedes dicen, oye, de verdad, la realidad de eso es colocar esos pupitres. Hay otras maneras y otros espacios donde podemos utilizar con mayor apertura ese crecimiento de nuestro estudiante, que son los espacios libres donde podemos ir y crecer. Y que yo creo que eso es una de las definiciones de lo que me hablaba anteriormente una de las profesoras,
con el caso de las horas de descanso, la hora de descanso, que yo creo que lo que buscan es ese proceso de libertad, que el niño tenga mayor contacto con su entorno y pueda relacionar de alguna manera esos espacios. Eliu, por favor. ¿Aló? Buenas, ¿me escuchan bien? Buenas. Sí, claro que sí. Bueno, sí, bueno, con este curso pues me aclara muchas cosas, a veces como la experiencia hace el maestro, dicho, he escuchado, a veces como docente pues hacía muchas cosas de estas que ahorita entiendo que están cobijadas dentro de una teoría del currículo, ¿no? La parte flexible de la formación del muchacho integral. Cuando, por ejemplo, hacemos toda esa formación de hablarle aunque estemos en ciencia, hablarle de la parte moral, de la parte ética, cuando hacemos la lúdica, hacer reflexiones sobre la vida, sobre el comportamiento, sobre su esmero para que estudien, para que salgan adelante, para que tengan un proyecto de vida y no se vayan por el mal camino y las cosas fáciles. También, bueno, me aclaró muchas cosas, por lo menos yo pues no soy químico de profesión, de formación, y pues ahí usted tenía unos vacíos que pues veo que estoy cubriendo ahorita con el doctorado. Entonces, había unos compañeros, a veces los nombres no favorecen, y por ejemplo, el currículo oculto, cuando escuchaba de currículo oculto, muy malas referencias. O sea, cuando la gente se refería al currículo oculto, hacían como adoctrinamiento. Ya, dice, compañeros o personas que conocían, no, el currículo oculto es FECODE, pero acá yo he visto clases, eso no es así, que no, es que el currículo oculto. Entonces, ahorita entiendo que me gusta más la posición de Díaz Barriga, el currículo flexible, que es el currículo cuando yo hago cuando estoy haciendo la competencia del estudiante de traer, digamos, esa temática a su ambiente social, por lo menos donde yo he visto clases en una zona minera, pues casi siempre me voy con las reacciones químicas hacia, mira, las reacciones con la piedra caliza, mira, con la piedra caliza podemos hacer esto. Entonces, a veces, para poder generar la competencia, entonces es el currículo flexible. Entonces, a mí me hablaban de currículo oculto y yo quedaba en el aire y yo, no, pero acá no hay ningún currículo de adoctrinamiento ni nada de eso. Entonces se iban como que por ese lado y pues no tenía cómo enfrentarlo. Bueno, veo que muchas cosas que sí hacía, las hacía de pronto desde mi labor, desde mi formación personal para colaborarle al estudiante en su formación integral. Hoy sí tienen una base teórica que hacen parte de ese currículo flexible y nulo, que muchas veces gastamos más tiempo del que pues deberíamos, entre comillas, en tratar cosas, por lo menos el manejo de los celulares, aunque en los colegios o en las instituciones tenemos muchas dificultades con él, es un mal necesario. Por ejemplo, en el momento de enviar los talleres por link o formularios de Google, el estudiante necesita, o si estamos en la clase y mira, búscate esta aplicación, mira este simulador virtual que estamos trabajando que nos ayuda. Entonces, estamos ahí entre la inteligencia artificial que usan muchas veces desmedidamente y la aplicación que se necesita. Si el estudiante no aprende a usar un celular, si el estudiante no aprende a usar la inteligencia artificial, hoy queda 30, 40 años rezagado. Entonces, es una de las cosas que tenemos que empezar a encajar, a equilibrar para que sea una enseñanza dinámica, una enseñanza complementaria. Y pues también en nuestras posiciones, pues ser lo más equitativo. Si uno tiene todas sus evaluaciones como bien establecidas o los parámetros, pues no debe haber sesgo en sexo, religión, raza. Entonces, ese tipo de cosas, pues también, si planeamos bien y si tenemos los porcentajes, no encuentro la palabra, los porcentajes de evaluaciones claros, pues sería lo más equitativo posible para todos, ¿no? Bueno, profe, que me aporte con mi pensamiento. Bien. Usted me acaba de hablar de currículo oculto y claramente con la inteligencia artificial
nosotros tenemos que fortalecer a través del currículo oculto la importancia de un uso de la herramienta, pero aplicado dentro de una norma, que es lo que nos va a llevar a fortalecer ese ciudadano y a utilizar de una manera idónea ese recurso adaptado para nosotros. Y de esa manera el currículo oculto también me va a permitir fortalecer valores, inculcándole los valores de cómo utilizarlo y en qué momento utilizar esa herramienta. Y es ahí donde vamos a impactar con mayor énfasis antes que utilizar de repente el currículo oficial. Entonces, ese currículo oculto es el que en verdad impacta en esa formación a ese ciudadano, a ese estudiante que estamos egresando. Pero tenemos que ahí aprovechar y fortalecer valores y concientizar de alguna manera a nuestros estudiantes que esa es una herramienta y que el uso del celular tiene sus situaciones tan positivas como también negativas. Y no sé si ustedes oyeron de algún momento de una noticia, y lo traigo de una vez a vincularlo en un colegio aquí en el estado Táchira, ¿sí? Donde eso pues, pasa hace un mes y medio. Y yo creo que esa noticia dio la vuelta al mundo. Un estudiante que es primera vez que nos ocurría aquí, que en la noche a través del TikTok, creo que fue, visualizando su celular, ¿sí? Le dieron a hacer un reto. Y el reto era matar a la primera mujer que se le atravesara cuando llegara a su colegio. Y ese niño llegó al colegio y en el momento que llegó con el celular, porque eso se detectó, en el celular le decían, es el momento, cuando esté entrando al colegio, agarra el puñal o agarra el cuchillo y mata a la primera mujer que se enfrentó. Bueno, la primera mujer que se le enfrentó, que resultó herida, pero gracias a Dios no fue de gravedad, fue la dueña, era la señora que manejaba el cafetino, la cantina, ¿sí? Y como él visualizaba que no podía, se fue contra la hija hasta que lograron quitarlo. Eso sucedió aquí hace 2 meses, pero cuando le quitan el celular era un reto que le habían impuesto en la noche. Entonces, ¿dónde entra ese currículo oculto? No es solamente hacia nosotros. Yo le estoy llevando la idea, es que ¿dónde quedó la formación en el seno familiar? Entonces, hoy en día visualizamos papá y mamá con un currículo oculto que nosotros queremos fortalecer valores y enseñar en qué medida se puede utilizar una herramienta tecnológica y permitiendo que la mamá o el papá le den una tablet, le den un celular para que se entretenga y el niño no le haga preguntas y a la hora del almuerzo usted los ve, o a la hora del desayuno, o a la hora de la cena, sentado en la mesa con una tablet jugando y comiendo, cuando se olvidaron otros aspectos de valores. Entonces ahí entramos nosotros. Claramente, en una parte está la formación familiar, pero ¿dónde jugamos nosotros? ¿Qué es lo que actualmente está aquí debido a esa situación? ¿Qué estamos haciendo nosotros también para formar, ¿sí?, a esa mamá y ese papá que no tienen tiempo y que para una manera de ellos de repente evitar esa situación, ¿verdad?, le tiran una tablet, le compran la mejor tablet para que el niño se divierta viendo un video sin hacer un control parental de lo que él está viendo y visualizando. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que hablan dentro del currículo oculto y ustedes de repente lo aplican. Y a veces se nos va de la mano porque de repente en la casa no se está haciendo eso, o en la sociedad y en el entorno. Pero entonces, para que ustedes vean que no solamente es culpa de nosotros, hay muchas cosas que están dentro del currículo oculto y que están dentro y fuera de la institución. Y que nosotros de alguna manera, si visualizamos una situación, que fue lo que pasó acá, se comenzó a fomentar esos espacios de concientización hacia el papá y la mamá, hacia los hermanos mayores, de qué se estaba haciendo y de qué se le estaba permitiendo a ese estudiante visualizar. Cristian, para cerrar el grupo. Buenas noches, profe. Yo quisiera como hacer una aclaración con respecto a algo que dijeron los compañeros de la malla curricular. Ajá, o sea, digamos. yo entiendo en la formación que he tenido de 2 maestrías que malla curricular es una cosa y currículo es otra. La malla curricular es parte del currículo. Hace parte del currículo es todo. Pero cuando hacían las explicaciones decían entonces que
si planeamos la cosa, planeamos las clases de esta manera dentro del currículo o en la malla curricular. O sea, pienso que había como una confusión de los dos conceptos. Sabemos que el currículo debe responder al qué, el cómo y para qué vamos a resolver las situaciones dentro de la escuela. Debe responder al POA, que es el plan operativo anual, que para eso nosotros los docentes, junto con el área directiva, nos reunimos para mirar cómo respondemos frente a lo que tenemos, el contexto, y a partir del contexto mirar las necesidades de la comunidad, y eso debe ser el punto de inicio para la creación del currículo de la escuela, donde finalmente va a caer la malla curricular de acuerdo a los estándares, los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Pero pienso que, con todo respeto, pues estamos confundiendo. El currículo es una cosa que es mucho más macro y la malla curricular hace parte dentro del currículo. Entonces, por ejemplo, el problema que tenemos ahora los maestros en los descansos. Pienso que la escuela tiene que mirar cómo vamos a responder frente a eso, pero eso tiene que haber una planeación operativa desde principio de año, donde nosotros vamos a decir, bueno, miren, vamos a enfrentar el descanso con esta metodología o vamos a hacer estos procesos. Y eso debe estar estipulado para que todo el año se cumpla eso. Y no es que durante el año vamos a hacer cambios pertinentes o vamos a hacer cambios porque se nos ocurrió o nos parece. No, porque para eso es la planeación que se hace desde el principio. Precisamente para qué? Para responder a unas expectativas locales, a unas expectativas nacionales e incluso a unas internacionales. Porque recordemos que el currículo como tal debe responder inicialmente a esa parte cultural del sector donde nos desarrollamos, porque no es lo mismo hablar de una escuela que está en estrato socioeconómico 1 que hablar de una escuela que tiene todas las condiciones e infraestructura, y pues obviamente el currículo nosotros está enfocado en, digamos, en que la escuela 1 a que los niños por lo menos logren terminar el bachillerato. Y en la situación donde los niños tienen todas las condiciones, lograr que ocupen los lugares de élite, porque van a competir. Mientras que los que estamos en el nivel 1, mirar cómo a partir del contexto logramos sacar chicos adelante. Entonces, pues quería hacer como esa aclaración, porque a veces los maestros tendemos a confundir malla curricular con currículo, y no, él está inmerso en la planeación curricular y son, o sea, es una herramienta dentro del currículo, pero no es lo mismo. Gracias, profe. Ok, Cristian. Sí, claramente, por eso yo hablaba de la vinculación que se iba a tener de la malla curricular, que ya se había adelantado, con lo que eran los perfiles, y que dentro de los mallas curriculares, los perfiles surgían el desarrollo de esos contenidos a través de la planificación y se vinculan a través de estrategias de actividades, y que por eso debíamos tener claro de lo que tenía un diseño curricular que se dividía en una parte dinámica y una parte estática. ¿Ok? Claramente usted está muy claro de que la malla curricular es una parte, porque el currículo es todo, y como lo hemos visualizado en las diferentes clasificaciones, el currículo está en constante en todos nuestros procesos de crecimiento y formar esos futuros ciudadanos. Pero muy oportuna su participación, Cristian, pero eso también fue una aclaratoria. Y usted se me adelantó, que me gusta, porque ustedes van a ver que ustedes le están dando entrada a cada temática, y entre eso es lo que es la fundamentación y fuente del currículo. Cuando Cristian me habló de que el diseño curricular está enfocado el qué, el por qué enseñar, primeramente, a quién, dónde enseñar, cómo y cuándo enseñar, y qué y cuándo y cómo evaluar, y que eso se transforma en los elementos básicos del currículo en la acción formativa. Pero yo, antes de saber qué y por qué enseñar, a quién y dónde enseñar, y cómo, cuándo enseñar, y qué y cuándo, cómo evaluar, debería tener claro la fundamentación o fuentes del currículo que me iba a orientar en mi accionar para poder desarrollar ese diseño curricular. Y que si yo como docente llego y planifico, pero no conozco los modelos y las teorías que fundamentan la pedagogía para ese nivel educativo, no sé cómo voy a planificar a un niño de 4 años si de repente me confundo desarrollando estrategias o aplicando modelos y teorías que de repente son más acordes para un niño adolescente o un niño en el nivel de pubertad. Entonces, primeramente debemos conocer, antes de aplicar un diseño curricular como todo, que eso está contemplado dentro del currículo general,
¿Cuál es la fundamentación o fuente del currículo que me va a orientar mi accionar y que me va a permitir tener una mayor clarificación en el momento de plasmar mi acción? Y entre esos debo tener claro las fuentes pedagógicas, que es la que me va a orientar qué modelo y qué teorías puedo aplicar de acuerdo al nivel educativo que estoy trabajando. Si estoy trabajando en educación preescolar, si estoy trabajando en educación básica, si estoy trabajando en educación diversificada o si estoy trabajando a nivel universitario, porque no puedo aplicar la misma acción, la misma actividad, la misma estrategia en los diferentes niveles educativos. Entonces, esos elementos, esa fundamentación que es parte del elemento del currículo, debo manejarla y estar claro para aquellos docentes que de repente trabajan en dos niveles, trabajan en educación básica y luego trabajan en la noche en educación universitaria, pueden vislumbrar muy fácilmente que cuando usted planifica su estrategia a nivel universitario, no se parece en nada a nivel de educación básica, sino que usted tiene más claro qué acciones o qué teoría o qué modelos me van a fundamentar mi accionar en el momento de planificar. Pero no solamente es fundamentarme a nivel de la pedagogía, tengo que tener fundamentos psicológicos, cómo trato un niño, cómo trato un puberto, cómo trato un adolescente, cómo trato un adulto. Cada uno tenemos que manejar esas fuentes de acuerdo al nivel y que están contemplados dentro del currículo. Y que eso me va a permitir fortalecer de alguna manera el desarrollo cognitivo de acuerdo al proceso socioemocional en el cual está vislumbrado o vinculado ese estudiante. También otra de las fuentes que debemos manejar es la sociología, que me va a tener o me va a permitir en el momento de planificar qué acciones enfocadas dentro del contexto social, cultural y económico puedo vislumbrar dentro de mi planificación y que debo adaptarla de acuerdo a la realidad contextual y al nivel educativo que estoy trabajando. A nivel epistemológico, me permite dar un estudio del conocimiento, ¿sí? Y su naturaleza y tener más claro hacia dónde conocimiento y cómo lo puedo conllevar a nivel filosófico, una visión más clara del proceso educativo con mayor profundidad y que me va a permitir abarcar más a nivel social. Andragógico, claramente, me va a enfocar y me va a orientar los principios andragógicos que me va a permitir saber y manejar a un adulto cuando aplico un modelo andragógico o un modelo o un principio andragógico. A nivel tecnológico, que ojo, tecnológico no solamente cómo voy a utilizar las tecnologías, las herramientas como el internet y eso, no, hay muchas herramientas tecnológicas y es saber evaluar con qué cuento, qué teóricos me van a fundamentar el uso de las tecnologías y cómo las puedo aplicar de acuerdo al nivel educativo que estoy trabajando. Y igualmente debo manejar los fundamentos antropológicos, que no es más que encaminar la naturaleza humana hacia la relación que tiene con el aprendizaje. Y ese concepto o ese fundamento, perdón, me va a permitir tener esa visión. ¿Cómo encamino a ese ser humano? ¿Sí? ¿Y cómo lo vincula hacia un proceso de aprendizaje óptimo y de calidad? Entonces, la esencia a la hora de planificar y que está dentro del currículo y que muchos no lo manejamos, ¿verdad? Es conocer qué fundamentos o fuentes del currículo me van a permitir orientar en el momento de plasmar, ¿sí? Y de desarrollar ese diseño curricular. Y se me va a simplificar el proceso en el momento que yo comienzo a planificar al indicar qué y por qué estoy enseñando, a quién y a dónde estoy enseñando, y cómo y cuándo enseñar, y qué y cuándo y cómo evaluar, que no es más que los elementos básicos que conforman el currículo y que me van a fortalecer de alguna manera esa acción formativa y de conocimiento que tiene cada estudiante. Entonces, esos preguntas y esos cuestionamientos que tenemos ahí me va a vincular esos elementos que son las estrategias, las actividades, los objetivos y los contenidos y el por qué están allí. Y aparte,
me van a permitir esos fundamentos orientales. Ojo, los fundamentos que ustedes van a encontrar a nivel de educación preescolar no van a ser igual a los fundamentos que utilizan a nivel de educación básica o primaria. Tampoco van a ser igual a los que utilizan a nivel diversificado o tampoco van a ser igual a lo mismo que ustedes utilizan a nivel universitario, sino cada una tiene una dinámica, una funcionalidad y me va a permitir tener una visión más clara y mayor de emancipación de ese proceso de crecimiento y formación a esos futuros ciudadanos de la sociedad. ¿Alguien quiere opinar sobre eso? ¿Aló? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Pues, doctor, decirle que generalmente cuando uno planea para niños de preescolar o para niños de primaria, como su merced bien decía, para adolescentes o para universitarios, siempre va a haber algo que modificar, porque Claro. no tenemos, o sea, no tenemos el conocimiento de los contextos con los que vengan los estudiantes. Por lo mismo, yo siento que los profes manejamos más el currículo oculto que cualquier otro currículo, porque a pesar de que tenemos clara la norma y tenemos claro el lineamiento, tenemos claro el plan decenal, tenemos claras como todas las políticas públicas, cuando sucede algo en el aula, independientemente del nivel que sea, hay que darle, porque yo no puedo dejar a un niño de primaria, voy a hablar de un niño de primaria, a un niño de primaria que viene con problemas de su casa, no lo puedo dejar con esa necesidad emocional por darle cumplimiento a enseñarle las tablas de multiplicar, por ejemplo. ¿Sí? Ajá. Entonces yo siento que la clase de hoy fue muy enriquecedora, pero pues no sé, quería contarle que para mí el currículo que los docentes más usamos es el currículo oculto. Muchas Claro. gracias. Bueno, Yoli, de verdad que sí, ese es el que más fortalece porque ahí se integra todo, ¿ok? Pero lo que usted me hablaba acerca de lo que era los niveles, el manejo de esas situaciones emocionales que maneja el estudiante, tanto a nivel de educación preescolar, primaria, secundaria, ¿quién nos va a ayudar a afrontar esas situaciones dentro de nuestro proceso de planificación? Los fundamentos que me van a permitir orientar. No es que yo voy a aplicar ese fundamento, eso me va a dar una idea someramente de cómo manejar o abordar dentro de mi proceso de planificación y de mencionar como docente, de qué manera puedo abordar y subsanar de alguna manera esa situación que se me está afrontando dentro de ese contexto o dentro de ese nivel educativo. Entonces, Buenas noches. lo que quiero es que estemos claros de que esos fundamentos son necesarios que los conozcamos y los manejemos para darle respuesta oportuna a estas situaciones que usted está hablando en este momento, Yoli, y que usted lo visualice. Claramente siempre vamos hacia lo que es el currículo oculto, pero siempre enfocados dentro de un currículo oficial que ya está contextualizado y que nos va a llevar dentro de esa contextualización documental a llevarlo a planificar de una manera real y vivido, que es lo que llamamos operacional, que es más práctico de ese currículo documental a un currículo real. Y enfocarlo en nuestras acciones a través de estrategias y actividades, esa situación emocional a través del currículo oculto. Buenas noches, Luis Rafael, ¿por qué habló? Buenas noches, doctor. Sí, señor. Dígame, Luis. Como dice la compañera, uno normalmente planifica dentro de las directrices de la institución, el ministerio, la secretaría, y desarrolla, por ejemplo, la malla curricular, las temáticas, a abordar durante cierto periodo o el año. Resulta que cuando uno se reúne para desarrollar eso en equipos de área o el área de en las asignaturas o las áreas que corresponden, en mi caso ciencias sociales y ciencias políticas y económicas, uno desarrolla para un grupo de muchachos que uno los mira de una manera como si vinieran con las mismas capacidades, con los mismos intereses, las mismas ganas de aprender. Resulta que este año yo doy en básica secundaria y media, y este año
me tocó un grupo de sexto. Y al iniciar el año, una semana, 2 semanas, nos incluyen una chica con necesidades especiales, la llamada inclusión, Sí. donde a nosotros, el gobierno y la secretaría nos dice, deben desarrollar el PIAR. Ese PIAR, de acuerdo a las necesidades del plan operativo para que la niña pueda avanzar lo que ella pueda dar. Y Sí. eso se convirtió en un tira y jara entre la directiva, el rector, la secretaría y obviamente nosotros los docentes, que somos los que estamos ahí en el momento. ¿Cómo dejar de atender a 29, 30 niños para poder atender a una y brindarle los espacios que se merece? No es discriminarla, sino los espacios que se merece. Entonces, allí es donde viene el currículo oculto y todas las estrategias que nosotros los docentes hemos desarrollado en el transcurso de nuestra experiencia profesional para poder atender a una persona que después más adelante, trabajando con ella, nos damos cuenta que no era la única con necesidades especiales en la institución, que venía muchos más, sino que como nosotros veníamos desarrollando una temática general, creyendo que todos venían en un mismo nivel, nos vamos encontrando que vienen niños con ciertas necesidades diferentes o aprendizajes diferentes a los que uno de pronto viene acostumbrado. Y ahí es donde está el desarrollo de nuestro currículo, manejar esas temáticas que son pertinentes para este tipo de estudiantes sin dejar de lado lo planeado y lo planteado para el desarrollo de los demás, para que no se nos vayan a atrasar, podríamos decir. Y eso ha sido algo fructífero, algo de pronto en un momento dado decepcionante, porque no sabe uno qué reacción va a tener el chico o la chica con estas necesidades, pero la ley es clara y nosotros la debemos aceptar y le debemos trabajar a ella. Y eso dentro del currículo se viene desarrollando de una manera oculta y simplificada, ya que nosotros normalmente no estamos capacitados para atender a este tipo de chicos. Y como Claro. acá en Colombia, las, las aulas especiales eh, desaparecieron en el 2008, 2009 más o menos. Y mire desde allí para la famosa inclusión. Entonces uno dice, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahí empezamos a replantear el currículo, el legal que veníamos desarrollando hacia uno oculto y más pertinente a dichas necesidades de, primero que todo, de la joven, y eso nos involucra a los demás compañeros y nos involucra a todos los docentes como tal. Muchas gracias. Así es, Luis. Bueno, Qué pena, yo puedo quisiera hacer decir, una réplica con respecto a lo que dice Luis y voy a recomendar algo que usted nos colocó en el material. Hay un autor muy importante que se llama Taba. sí, Taba hace bien, una alusión del currículo basado en el diagnóstico. es un gran evaluador curricular. Taba Entonces, tiene por una ejemplo, matriz para hacer evaluación curricular. Taba establece que el currículo debe plantearse sobre el diagnóstico de lo que la escuela no presenta. Y para eso yo ahorita planteaba lo del plan operativo y esas situaciones que se le presentaron al profe Luis, creo que es, pienso que este autor que el profe nos colocó en la plataforma, habla mucho de cómo planear cuando estas situaciones se nos presentan, porque es que los diagnósticos son importantes precisamente para eso, para establecer dentro de esos niveles de aprendizaje que tienen los chicos, cómo nosotros vamos a hacer esa planeación ya parte del plan de aula, porque ni siquiera del currículo, sino dentro del plan de aula, para mirar cómo vamos a atacar esos frentes. Entiendo que en estos momentos en Colombia, por ejemplo, tenemos que ser psicólogos, tenemos que ser albañiles de Siempre, la construcción del conocimiento, por decirlo de esta siempre. manera. ¿Por qué? Porque tenemos muchos niños que vienen con una cantidad de dificultades cognitivas, de atención, y por eso precisamente pienso que yo lo leí, me encantó cuando estaba trabajando la parte del artículo Me que gustó. usted nos colocó. Este señor centraba la importancia precisamente del diagnóstico para la planeación del aula. Entonces, se lo recomiendo mucho al profe porque hay unas estrategias interesantes dentro de la planeación curricular que hace este autor que podrían facilitarle pronto un poco más el trabajo de la planeación en el aula. Bien, Cristian. Bien, ¿por qué le coloqué Listo. ese material? Yo había colocado la palabra, Cristian, de lo que era
primero el diagnóstico, todo ese proceso. Bueno, en mis últimos 6 años como directivo de una institución o como rector, como lo llaman ustedes, de educación primaria, de preescolar, maternal, desde los 2 años recibía niños hasta sexto grado, que egresaban. A mí me tocó la parte de la inclusión de niños con situación bendecida por Dios. Yo siempre los decía que eran benditos por Dios. Y a mí me dio muy buen efecto. De verdad que sí. Yo le voy a decir una experiencia para cerrar la clase. Yo recibí un niño donde llegó una señora me acuerdo hoy, y al final eso me trajo que me trajo más niños, más estudiantes con esa situación. Y que habían desaparecido las aulas integradas, lo que llamábamos aulas integradas, donde los niños se meten en ese proceso y ese crecimiento. Bien, me llegó una señora con la situación de un niño que nadie en ninguna institución a nivel del municipio se lo aceptaba. Sin embargo, yo lo recibí, lo acepté, pero ella me colocó 2 condiciones. Primero, que ella tenía que estar. Segundo, que ella tenía una profesora particular. Y yo le acepté la condición y le dije, sí, la condición se la acepto por la siguiente. La primera semana viene usted con su hijo y la maestra particular. La segunda semana viene usted 3 días. La tercera semana solamente viene 2 días y la cuarta semana puede venir solamente los viernes. No usted, sino la profesora particular que usted tiene. Ese niño no controlaba el Pinterest y tenía 7 años, 6 años, me acuerdo muy bien. Él entró en primer grado y no controlaba nada. Pero para que ustedes vean por qué esa política es muy buena, nosotros la pasamos y yo estoy hablando que yo tengo jubilado ya 7 años. Yo integré y 7 años antes yo ya había dado ese inicio. O sea, 14 años ya tenemos de haber dado. En el 2010 más o menos fue que yo trabajé con ese niño. Ese niño cuando se incluyó, el docente me hablaba de, profe, ¿cómo hago yo? Tengo 20 estudiantes. Y yo le dije, no, yo no lo puedo dejar surgir porque la experiencia va haciendo crecer y reflexionar. Oye, si yo tengo 28 estudiantes, ¿cómo le dedico a un estudiante que está con esa situación? Pero bueno, lo que vengo a decir al caso es que la mamá, al desprender ese niño de la mamá, y ustedes no me lo van a creer, yo busco y trata de buscar esos videos para que ustedes vean la evolución de ese niño. Quité la mamá, quité la profesora y el niño ya iba solo al baño a los 2 meses y hacía sus necesidades solito, sin necesidad de mamá que estuviera vigilando. La mamá se paraba en la puerta de la institución y se quedaba casi orando hasta que se dio cuenta que su hija era más feliz compartiendo. Primero. Segundo, formar al niño o estudiante que ya estaba dentro de la institución para que aceptara de alguna manera la situación o condición especial de este niño, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Un proceso de lo que usted denominó currículo oculto y un diagnóstico de cómo manejar. Y decidimos integrar las escuelas o las instituciones de educación especial y por coincidencia y gracias a Dios yo tenía una institución al frente y traté de traerla para que los niños que estaban en mi institución, más que no querían meterlo en una escuela especial, sino querían integrarlo de alguna manera, se familiarizaran con eso. A mí me dio muy buenos resultados. Yo tuve una condición y lo voy a decir hoy con toda propiedad. Yo tenía a mi sobrino estudiando en mi institución que venía de estudiar en Colombia y él estaba estudiando 4º grado cuando recibió a Eli. El niño se llama Eli en 4º grado. Es decir, y mi sobrino bajó corriendo y se me metió a la dirección y llorando y decía, tío, ¿por qué me metió Eli a mi grado? Él venía de 4º grado de Colombia y yo lo nivelo y lo meto en 4º grado de acá. No yo, el proceso le permitió eso. El niño no estaba adecuado y cuando todos los compañeros sí estaban adecuados. Eli al final se transformó en el mejor amigo de mi sobrino y de todos los niños. Ese niño yo me lo encuentro que ya no es niño, ya es adulto, en su situación especial y él me reconoce. Ese niño hacía las exposiciones
cuando hacíamos la exposición de los proyectos de aula, que se hacía una jornada cada finalización de año escolar, ese niño lo llevé a hacer exposiciones y donde él explicaba todo el proyecto de aula que se desarrollaba. Y ese niño salió tan fortalecido que luego fue discriminado en otros niveles educativos porque no encontró la familiaridad que había dentro de una escuela. Sí sé que las condiciones a veces son difíciles, pero cuando se hace un previo diagnóstico, se hace un equipo de trabajo dentro de una institución donde yo contaba con 1.200 alumnos, ¿sí? Una institución de esa índole que tenía 4 pisos, más 4 niveles de educación desde maternal, preescolar, desde maternal de los 2 años, y el niño se fue integrando, es dependiendo del momento que se va a hacer ese cambio, y el cambio comienza con nosotros. Cuando reconocemos la verdadera funcionalidad y la verdadera esencia de por qué estamos tratando de integrar, porque ese niño es la sociedad. Hoy en día lo podemos encontrar y lo visualizamos como algo que está inmerso dentro de la sociedad y no lo visualizamos como algo que, oye, mire, que anteriormente era escondido. Y ustedes lo saben muy bien en nuestros tiempos, o que no sé, de repente yo tengo 55 años y lo puedo decir con toda propiedad, que en nuestros tiempos, cuando éramos muchachos, eso era algo que era escondido por la familia, encerrado en su casa y de ahí no salía, ¿verdad? Y el cambio que vemos hoy en día, hasta con los niños de síndrome de Down, que son niños muy inteligentes, hiperactivos, o con esos niños que tienen Asperger, o con esos niños. ¿Dónde nace eso? En la transformación curricular que se está dando. ¿Ok? Y lo que me hablaba anteriormente el profe, ¿sí? Luis, también hablaba de ese currículo oculto. Claro, hay que buscar la esencia de por qué esa hora de descanso, qué funcionalidad tiene y dónde debe estar, en un formato, en un papel preestablecido. ¿Para qué estamos buscando eso? Para yo poder aplicar de una manera satisfactoria mi hora de descanso y planificarla de una manera que de verdad sea tomada en cuenta para algo relevante y que fortalezca el perfil de ese futuro ciudadano. ¿Ok? Yo quería contarles esa experiencia porque es difícil cuando comenzamos con ese proceso. 2 años después mi escuela estaba llena, ¿sí? Y de 1.000 baja la matrícula a 700. ¿Por qué? Porque tenía que reducir la matrícula porque se sacó una circular donde que por cada niño con condiciones especiales que se recibe en la escuela, la docente no podía tener, sino ese niño contaba por 5 estudiantes. Y si la matrícula establecía que eran 31, la docente no iba a tener 31, sino 25. Y así me tocó ir haciendo porque de repente la escuela me estaba llenando de esos niños en condiciones especiales. Sin embargo, yo tuve una fortaleza, que tenía una escuela de ese tipo, de situaciones de niños especiales, y me colaboraban de alguna manera. Entonces, ¿qué hay que buscar? A través del diagnóstico, esas fortalezas que están en nuestra comunidad y para darles solución y subsanar cada una de esas situaciones. De verdad que muy agradecido por la experiencia de hoy. Hoy aprendí mucho de ustedes, crecí mucho, de muchos de verdad que los fui anotando porque me gusta visualizarlo y que me da mucha satisfacción oír que ya estamos hablando de un currículo que no solamente es el documental, sino que existe otro tipo de currículo y que no hay que hablar del currículo real vivido, el oculto y el nulo, que los vislumbramos dentro de la planificación y que de repente lo estábamos haciendo, pero lo desconocíamos de alguna manera. De verdad que para mí es muy satisfactorio. Debido a la hora, pues vamos a cerrar la actividad ya el día de hoy. Nos quedaría un tercer encuentro donde vamos a ver esa estructura de esos diferentes elementos que conforman el diseño curricular, donde está perfiles y que me va a respuesta al qué, cómo, cuándo y para qué enseñar, ¿verdad? Y cada una de esas herramientas para terminar lo que es el proceso. Las actividades yo las vuelvo a abrir para que tengan apertura hasta el 30. Y si el 30 no pueden por la situación de su trabajo, le vamos a abrir 5 días más. No nos estresemos. Vamos a trabajar la verdadera realidad de la concientización que tenemos y de reafirmar nuestra formación como humanos, ¿sí? Y de formarnos como doctores en humanidades, mención educación, y cómo humanizar esa educación de esa manera. De verdad que para mí queda como tarea. El que lo quiera hacer no es obligatorio. Si quiere dar una opinión referente
a cómo se desarrolló la actividad de manera explícita, lo puede hacer a través del grupo de WhatsApp. Y si lo quiere hacer al privado, pues ahí está mi número de teléfono. En el privado dice doctor Oscar Cárdenas, más 57 412 427 242. Ahí lo van a ver. De verdad que para ustedes les doy la mayor fortaleza. Sigamos creciendo como ciudadanos, como futuro, como responsables de esa formación.